Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este importante encuentro en el que buscamos que la comunidad parlamentaria de América Latina y el Caribe abra una conversación junto a las organizaciones multilaterales de la región y también a académicos y científicos sobre tres grandes temáticas que hoy sin duda influyen cada vez más en nuestro día a día como ciudadanos y también ciudadanas. Inauguramos el seminario convocado por Parlatino, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, la UNESCO y también la CEPAL, bajo el título Regulación de las Neurotecnologías, Inteligencia Artificial y Plataformas Digitales, la experiencia de Chile y sus lecciones para América Latina y el Caribe. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por tv.senado.cl, por el canal del Senado y por supuesto por el canal YouTube TV Senado Chile. Sin más preámbulo, los dejo con el presidente del Parlatino y actual vicepresidente del Senado de Chile, el senador Jorge Pizarro. Senador. Muchas gracias, Jessica. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecer esta posibilidad de tener un diálogo a nivel regional con la Comisión de Desafíos del Futuro y lo que son tal vez los problemas que implican los avances tecnológicos, la modernidad para la política, para los sistemas políticos, para las democracias y sobre todo para los parlamentos. Este seminario de regulación de neurotecnología, inteligencia artificial y plataformas digitales a partir de la experiencia que hemos tenido en nuestro país, en Chile, y la proyección América Latina y el Caribe nos parece que es fundamental. Por lo cual agradezco a nombre del Parlamento Latinoamericano la participación de todos los panelistas, de los colegas parlamentarios, del mundo científico, académico. Me encuentro en la sede del Parlamento Latinoamericano en Panamá, en Ciudad de Panamá. Tengo a mi lado al diputado Rolando González, que es nuestro secretario de comisiones permanentes del Parlamento Latinoamericano, y a todo su equipo de asesores y personal profesional que trabaja acá en el Parlatino en el ámbito legislativo. Lo primero es decir que el mayor desafío regulatorio para la humanidad y que deben enfrentar las democracias del siglo XXI son estos avances tecnológicos en materia de neurociencia, el desarrollo de las inteligencias y el uso masivo de las plataformas digitales. Además, porque nos encontramos en un momento histórico de la humanidad donde hay una competencia de las superpotencias que a través del uso del ciberespacio pretenden tener una hegemonía de nivel global. Eso obliga a que en cada uno de nuestros países busquemos los mecanismos legislativos de protección de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos, ante lo que puede generar un abuso en el uso del ciberespacio. La Latinoamérica y el Caribe, a propósito de la pandemia y el resto del mundo también, se ha visto enfrentado a una brecha creciente de niveles de desigualdad. De desigualdad, sobre todo generados por el acceso a las tecnologías o a las plataformas digitales. Y esa desigualdad que acrecienta la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo, donde más preocupación hemos tenido nosotros es en la desigualdad en el nivel de la educación. El que no tengan acceso garantizado a las tecnologías para, por ejemplo, asistir virtualmente a clases por parte de los jóvenes que están marginados o que se encuentran en zonas aisladas o en zonas rurales donde no hay conectividad, lo único que hace es generar una diferencia mayor todavía hacia las futuras generaciones respecto de aquellos que sí tienen acceso, que sí cuentan con una educación de calidad, que sí tienen todas las oportunidades y todas las posibilidades de desarrollarse. Ese es un desafío gigantesco para nuestra América Latina y caribeña, que desde el Parlamento Latinoamericano hemos estado enfrentando de manera sistemática. Esa es la razón por la cual también tenemos una propuesta de trabajo ya este año para avanzar en garantizar conectividad en todas las áreas, en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras
donde existe gente nuestra que puede estar en la ruralidad o en situaciones de mayor aislamiento. Y también aprovechando las experiencias que se tienen en los distintos países, el Parlamento Latinoamericano está desarrollando, como decía, todo un trabajo para garantizar que la conectividad no implique una diferencia o una desigualdad mayor en la calidad de vida de nuestra gente. Sin duda que el Congreso chileno inició un camino para, desde el punto de vista legislativo, incorporar nuevos derechos fundamentales como los neuroderechos. Al mismo tiempo, lo que se ha buscado es generar proyectos de ley que regulen las inteligencias artificiales y las plataformas digitales, buscando una óptica garantista, llamémoslo así, o que dé garantías a las personas, a la humanidad. Este impulso normativo, sin duda que ha sido motivado, ha tenido un soporte muy importante en el aporte de la ciencia y la academia, quienes le han dado contenido a la iniciativa legislativa. Y muchos de los estándares que ahí se plantean nos parece a nosotros que tienen que ver con la forma como las democracias o estas nuevas democracias que van surgiendo producto de estos avances tecnológicos se van modernizando, se van adaptando, van cumpliendo con los objetivos que todos aspiramos, de que sean capaces de garantizar no solo calidad de vida para las personas, sino que los derechos más elementales, a nivel de derechos humanos, de libertades, desarrollo educativo, libertades de credo, políticas, ideológicas, culturales, etcétera, etcétera. Dentro de ese esquema, a nosotros nos preocupa enormemente el rol que tienen que jugar los parlamentos. Los parlamentos tenemos que ser capaces de ir anticipándonos a los desafíos que vienen, porque si no el rol legislativo o la formación del proceso de las leyes va detrás de los avances tecnológicos. La realidad es tiene cambios mucho más rápidos de lo que nosotros podemos hacer o anticipar desde el punto de vista legislativo. Y por lo tanto, en lo que son normalmente los roles de los parlamentos en cuanto a legislar, a generar políticas públicas o definir normas que permitan la convivencia y el desarrollo de las comunidades donde éstas se aplican, empieza a tener dificultades o la falta de oportunidad o eficacia en la confección de esas leyes hacen que, aunque sean muy buenas teóricamente, en la práctica después no tienen aplicación. Lo que es más delicado también tiene que ver con el otro rol de los congresos y de los parlamentos, que es el rol esencialmente fiscalizador y de control de la gestión de los ejecutivos en la búsqueda de equilibrios que deben existir en nuestras democracias, ¿no es cierto?, entre los distintos poderes del Estado. Pero tal vez donde el desafío mayor se nos presenta, y eso es algo que va y nace del debate, es lo que tradicionalmente es el rol de representación que tienen los parlamentos de la ciudadanía. Cada día que pasa con los avances tecnológicos, ese rol de representación va mutando, va cambiando, porque hoy día hay un proceso de información o de acceso a la información de manera mucho más directa, simultánea a través de las redes. La representación tradicional que se hacía en torno a instituciones políticas, partidos, organizaciones sociales, gremiales, etcétera, es decir, los cuerpos intermedios de representación en cada una de las sociedades que se relacionaban con los representantes en el nivel político, eso ha sido sobrepasado por la velocidad de los cambios. Pero sin duda que sigue siendo elemental y fundamental que ese rol lo siga jugando la institucionalidad de los parlamentos, como quiera que se llamen a futuro. Porque una cosa sí es irreemplazable, un rol de los congresos sí es irreemplazable, y creo yo que tiene que ver con el diálogo político, con la necesidad de búsqueda de acuerdos, con el argumento que se requiere o los sustentos, ya sea académicos, científicos, tecnológicos, económicos, sociales, que son las que van conformando las legislaciones que permiten la aplicación de políticas públicas que tengan consistencia y permanencia en el tiempo. Y ese diálogo, ese espacio que sí tiene que ser directo, tiene que ser en una instancia, como hoy día son los parlamentos, creo yo, en los que tenemos que fortalecer
y buscar los instrumentos o mecanismos que nos permitan ser más eficaces. Las democracias, cuando no resuelven de manera eficaz las demandas o los problemas de la ciudadanía en los distintos momentos de su historia, tienden a ir fracasando, tienden a ser cuestionadas. Lo mismo sucede con los congresos o con las otras instituciones de los distintos poderes del Estado, el Poder Judicial, los ministerios públicos, la policía, la institucionalidad intermedia, etc. Entonces, nos parece a nosotros acá en el debate que hemos estado haciendo en el Parlamento Latinoamericano que estos temas tienen que estar siendo priorizados en la agenda, por lo menos Rolando González, nuestro encargado de todas las comisiones en el Parlatino, nos ha planteado en la agenda de este año este tipo de materias como priorizadas para ser trabajadas en las distintas comisiones. Así que, aprovechando además de saludar al diputado Elías Castillo, que es nuestro secretario ejecutivo, aprovecho de darle las gracias a todos y cada uno de ustedes, saludar a los colegas que están ahí presentes, vi a la senadora Goich, no sé quiénes más estarán, y por supuesto a todos los invitados y participantes en los tres paneles. Muchas gracias y buenos días. Gracias, presidente del Parlatino y actual vicepresidente del Senado de Chile, Jorge Pizarro, que nos entregó esa visión del rol de los parlamentos que permitan a futuro también seguir resolviendo de manera eficaz las necesidades de la ciudadanía. Pero continuamos, los dejo con ustedes. Voy a dejar a la directora regional de Ciencias de la UNESCO, Lidia Brito. Lidia. Muchas gracias y buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Y antes de entrar en el protocolo, decir cuán feliz estoy que estamos todos juntos acá para la UNESCO, para la Oficina Regional de Ciencia, juntarnos a Parla Latino en más una acción, a CEPAL, a la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de Chile, y a todos los colegas y palestrantes y participantes que vienen de las varias esferas de diálogo, como decía el señor presidente de Parla Latino, ¿no? Muestra que efectivamente estamos juntos porque tenemos preocupaciones, pero al mismo tiempo estamos haciendo cosas. Entonces podemos construir acciones conjuntas, aprender uno con los otros y avanzar también de manera conjunta. Así que quiero saludar de manera muy especial el señor senador Jorge Pizarro, que es el presidente del Parlatino, a mi querido amigo Mario Simonet de CEPAL, un gusto Mario verte de nuevo. Quiero también felicitar al senador Guido Girardi, que es la fuerza atrás de muchas de estas acciones conjuntas y realmente agradecer todo su empeño en esto. El profesor Rafael Uste, que está también luchando por la parte de ciencia y por la parte de los derechos, realmente se esforzando para poner su conocimiento al servicio de los tomadores de decisiones, de los diplomáticos, de las empresas, de la sociedad civil en general. Rafael, la verdad es que admiro mucho tu compromiso, ¿no? con estos temas tan importantes y tu generosidad de traer todo el conocimiento que tienes en el servicio de estas decisiones. Quiero también saludar a todos los diputados, senadores, que veo bastantes acá, veo Carolina, veo Miguel, y con certeza que tenemos muchos otros con nosotros, y felicitar al Parlatino por esta visión y muy clara en la introducción del senador Pizarro, la importancia de los parlamentos acompañando los cambios que vivimos, ¿no? Son actores, decisores importantes para agirnos, para movernos en las direcciones que necesitamos. Y la verdad, quizás compartir 2, 3 cosas y un poco lo que estamos haciendo a partir de UNESCO, pero en conjunto con socios, trayendo quizás algo a la discusión inicial. La primera es que podemos decir que los desafíos que tenemos hoy están reflexionados en la Agenda 2030,
son desafíos globales, ¿no? Va para allá de nuestros países, va para allá de nuestras regiones. Y eso, por un lado, es una oportunidad porque nos permite trabajar también con otras regiones en el mundo, con otros países en la región y crear coligaciones de acción conjunta, pero también tiene desafíos, porque evidentemente que cuando tenemos retos que son comunes y son globales, muchas veces tenemos mucha dificultad de aterrizar estos desafíos, esos retos a nivel local, a nivel nacional y a nivel regional. Entonces es importante realmente esos espacios para que podamos trabajar y en ese sentido, y porque son globales, pero que son de alguna manera afectan las varias escalas de acción, es fundamental tener diplomacia, ¿no? Tener diplomacia científica, tener también diálogo social y realmente traer de alguna manera un intercambio permanente, interdisciplinario, interactores, para que efectivamente podamos pensar en esas diferentes escalas y cómo esos desafíos se reflexionan en nuestras vidas, en nuestros cotidianos, pero también cómo podemos accionar a partir del local, pero conectado hasta el global para encontrar soluciones mayores. Y por eso es que es tan importante este tipo de seminarios, porque además, en mi ver, o que traz esta interdisciplinaridad, traz este multiactores tan importantes en los temas que discutimos y realmente permite, de alguna manera, comenzarmos a garantizar que los debates, que las discusiones que tenemos, tienen realmente una base ética, que tiene una base bioética y que tiene una base de compromiso, ¿no? Individual y colectivo, de que podemos avanzar. Este seminario tiene mucho a ver con las tecnologías que de alguna manera surgen de la convergencia tecnológica entre el bio, el nano, las tecnologías de información y comunicación, que tiene, por un lado, grandes oportunidades, como lo sabemos, pero que también traen consigo amenazas que se pueden amplificar si no tenemos en su desarrollo una base ética, una base humanista, ¿no? No es suficiente pensar que tenemos la tecnología, ahora vamos a poner cuadros éticos, cuadros humanísticos, porque ya está desarrollada. Y si ella en sí, en su desarrollo, no tiene esta base ética, va a ser muy difícil realmente garantizar que esas amenazas que sabemos que están allá no se concreticen y quizás se amplifiquen. La otra cosa que me gustaría también de levantar acá es que ¿por qué es tan importante hablar de esto? Y el senador Pizarro lo habló muy bien cuando hablaba de las democracias y de los derechos humanos. Es porque si no tenemos eso como base y como algo que permea en todo lo que hacemos, entonces vamos a poner en riesgo los derechos humanos, ¿no? Como los conocemos y vamos a poner en riesgo quizás derechos humanos que todavía no están explicitados de manera formal en la comunidad internacional, pero que están allá y que son derechos. Y en ese sentido, felicitar también al Congreso de Chile por los avances que ha hecho en relación a los neuroderechos, que es algo que por ejemplo, nos con GESDA, que es una organización en Ginebra sobre diplomacia científica y cómo podemos avanzar y abordar los grandes desafíos que tenemos con el desarrollo tecnológico. Tenemos un grupo que yo soy una de las co-chairs y el profesor Rafael Just es uno de nuestros miembros privilegiados del grupo, porque estamos discutiendo hasta qué punto el frame de derechos humanos que tenemos hoy realmente es suficiente para proteger los neuroderechos. Y esta no es una discusión sencilla, ¿no? Tiene muchas implicaciones y tiene muchos puntos de vista que todavía no tenemos clareza de cómo podemos avanzar en instrumentos internacionales
que realmente puedan garantizar esos neuroderechos tan importantes para la humanidad. Y en ese sentido, la experiencia de Chile es una experiencia que nos anima, ¿no? A evaluar y aprender con ella y ver cómo podemos hacer eso a nivel más importante. El otro punto que es importante y por eso el tema del seminario, la necesidad de establecer esos marcos regulatorios, ¿no? Porque sin eso podemos quedarnos para atrás. Y nós temos ejemplos muy comunes. Hasta hoy discutimos la gobernabilidad o la gobernanza de la Internet. Ese es un tema que está permanentemente en la mesa y lo está a décadas. Porque cuando la Internet se desarrolla en sus iniciales pasos, no había marcos regulatorios, ¿no? Y hoy se queda muy difícil encontrar soluciones en algo que ya está instalado, en algo que ya está y que es muy difícil cambiar. Y queremos garantizar que con las nuevas tecnologías que se están desarrollando y que viene el futuro, realmente como que anticipadamente podemos garantizar algún nivel de cuadros regulatorios basados en principios éticos y de derechos humanos, al mismo tiempo que queríamos la flexibilidad para no impedir desarrollos que pueden traer, oportunidades y bienestar para la sociedad humana, para el planeta, ¿no? Yo diría mismo para el universo, porque no somos los únicos acá, ¿no? Entonces, es como encontrar ese balance entre la necesidad de tener ya un cuadro regulatorio, pero que no es un cuadro que limita de alguna manera el desarrollo tecnológico que necesitamos. Y es en ese sentido que la UNESCO y nuestros Estados miembros lo aprobaron ahora, embarcó en todo un proceso de hacer la primera recomendación sobre ética, principios éticos e inteligencia artificial, ¿no? Antes mismo que continuemos a avanzar quizás todavía más en la utilización de inteligencia artificial en nuestro cotidiano, en las cosas que hacemos, ¿no? Pero pensamos que parte de esa recomendación nos trae una responsabilidad a nosotros, pero también a los Estados miembros, que es también hablar con la sociedad, con sus sociedades. ¿Qué son estas tecnologías? ¿Cómo impactan nuestras vidas? ¿A dónde está la inteligencia artificial cuando uso un celular, cuando estoy en una reunión de Zoom, cuando hago una compra en Internet, cuando respondo en una encuesta, ¿no? Cuando voy al médico, cuando me para la policía y piensa que soy sospecha de algo? Y que la sociedad entienda a dónde están estas tecnologías hoy, cómo están en nuestras vidas ya y cómo pueden continuar a ser parte de nuestras vidas para nos dar un bienestar mayor, para ayudarnos a proteger el planeta, para nos ayudar a responder a desastres, pero al mismo tiempo sabiendo que en muchos casos nos discrimina, nos excluye o quizás muy grave nos cierra nuestra visión del otro, del mundo, manteniendo una visión muy limitada. Entonces es importante para nosotros en UNESCO, a través de esta recomendación DI y de la segunda que también abrimos y lo tivemos ahora aprobado, que es la recomendación sobre ciencia abierta, es que estas cosas tienen que estar basadas también en derechos, ¿no? El propio progreso científico tiene que respetar el derecho humano a beneficiar de los beneficios de la ciencia, el derecho humano de coparticipar en la producción de conocimiento, y este derecho humano a la ciencia, al conocimiento, tan olvidado, muy olvidado, y no solo en América Latina, olvidado en todo el mundo, ¿no? Y felicitar a México, que ha puesto este derecho como derecho constitucional, ¿no? Como un ejemplo de decir, acceso al conocimiento, acceso a los beneficios de ese conocimiento, es un derecho humano y es
por eso un derecho constitucional, ¿no? Y son estos cambios que estamos viendo en las legislaciones de países en nuestra región que realmente nos hacen acreditar que estas recomendaciones, tanto de principios éticos de inteligencia artificial y la recomendación sobre ciencia abierta, van a tener realmente un impacto enorme en esta región y nos va a permitir realmente ver el progreso y la acción de producir conocimiento científico como algo que efectivamente está en la base del bienestar, de la sustentabilidad, de la resiliencia, no solo de las sociedades humanas, pero también de nuestro planeta. Y por eso lo que estamos intentando hacer para redondear es realmente crear, por un lado, todo este movimiento de diálogo, de cooperación regional, de espacios de aprendizaje importantes. Nos tenemos una plataforma que congrega todas las experiencias de inteligencia artificial y principios éticos con el BID, con el programa FARLAC. Lanzamos ahora un observatorio a donde vamos a poder analizar las acciones, los programas, las leyes sobre inteligencia artificial, no, digamos, en una lente de principios éticos y poder entrar en diálogo con los actores para traer, sin duda, esa base ética que necesitamos, esa base de derechos humanos. Entonces, la cooperación regional y espacios de aprendizaje y de monitoreo son fundamentales para que podamos efectivamente ter evidencias que permitan a los gobiernos, a los parlamentos, a los congresos, desarrollar precisamente los cuadros regulatorios necesarios hoy, pero también que permita a la comunidad científica poder ser un actor fundamental en apoyar ese nivel de decisiones, en poder comunicar con la sociedad lo que se está pasando y cómo eso no puede traer beneficios a nosotros, pero que también a espacios que tenemos que cuidar para que nuestros derechos estén siempre presentes. Entonces, agradecer de nuevo realmente estar aquí con ustedes. Perdón, hablé un poco así abierto. Es un tema que me entusiasma, un tema que pienso que tenemos mucho que aportar como organización, como UNESCO, y estamos con ustedes en esto. Pero que pienso que también no lo podemos hacer solos y por eso de nuevo un agradecimiento muy especial al Senado chileno, al Parlatino, a CEPAL y a muchos otros socios que veo acá por se juntar a la UNESCO y por también abrir espacio a la UNESCO para juntos podermos pensar estos temas y juntos comprometernos a las acciones que necesitamos. Muchas gracias y la verdad un gusto estar con ustedes hoy. Y quiero solo decir que esta probablemente va a ser uno de mis últimos actos. Aprovecho para me despedir. El miércoles me mudo para Harare como directora de la oficina de Harare. Con efecto, ya vos hablo casi como directora de Harare porque ya lo asumí el 1 de diciembre, pero todavía estoy en Montevideo y a cargo de la oficina de Montevideo. Pero muchas gracias de nuevo y la experiencia de América Latina sin duda llevó a llevar para el continente africano, que además puede estar mucho más vulnerabilizado, porque el contexto y el conocimiento de las sociedades las hace más o menos vulnerables a algún de estos desarrollos tecnológicos. Así que muchas gracias, un placer. Éxito en el próximo desafío. Estaba con nosotros la directora regional de ciencias de la UNESCO, Lidia Brito, que nos habló que se pueden construir acciones conjuntas, porque los desafíos son globales, es fundamental tener diplomacia científica y social, que el intercambio interdisciplinario es importante para pensar en diferentes escalas. Destacó la experiencia de Chile en relación a los neuroderechos y nos habló también de la primera recomendación sobre principios éticos e inteligencia artificial y también la recomendación sobre ciencia abierta realizado por la UNESCO. Muchas gracias, directora regional de ciencias de la UNESCO, Lidia Brito. Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo por tv.senado.cl, por el canal del Senado y, por supuesto, por el canal YouTube TV Senado Chile. Finalmente nos acompaña Mario Timoli, secretario ejecutivo adjunto de CEPAL. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muy buenas tardes a todos, un gusto estar. Saludo con mucho cariño al senador Jorge Pizarro, presidente del Parlatino, Lidia Brito, directora regional de Ciencia de UNESCO. Buen trabajo en África, siempre nos vas a tener al lado de ustedes, cariños. Distinguido representante de los miembros del Parlatino, del Senado de Chile, muchísimo gusto estar con ustedes. Creo que este seminario se coloca en un momento extremadamente importante y nos parece a nosotros, la CEPAL, de poder estar en esta organización importante y crucial por un tema. Aunque si estamos en una región que muestra una fuerte heterogeneidad entre países, territorios, sectores sociales, de introducción de las tecnologías de información, así como podemos tener áreas donde tenemos una tecnología muy avanzada que llega a trabajar sobre temas de datos, que lleva a trabajar sobre temas de inteligencia artificial, que lleva a trabajar sobre todos los temas que hacen como intervención en algún modo en la componente humana directa, con algoritmos, con mecanismos, con procesos. Tenemos sectores de nuestra región que están en niveles de poco acceso, de poca participación, de poca construcción en lo que es la nueva tecnología de información. O sea, estamos en una región extremadamente heterogénea, una región compleja, pero una región que muestra puntos de acceso y difusión de nuevas tecnologías también importantes. En este contexto, la legislación en ámbito del Senado de Chile nos parece extremadamente importante. Poder tener una regulación sobre esto es un tema crucial, así como es interesante en muchos países de la región, y no todos, el tema de trabajo de datos nos parece crucial. ¿Qué tiene que ver datos y qué tiene que ver lo que tiene que ver también en la relación de tecnología de información y todo lo que son neurociencias y la provisión de la intervención en actividad informal y formal del cerebro? Eso es una actividad que está cambiando el modo de concebir la tecnología y la construcción social. Una vez, cuando Polanyi o los otros autores decían que la tecnología es una construcción social casi determinístico, o que la construcción social de la tecnología es casi un loop que se va autoalimentando. Construyo, introduzco la tecnología transforma la construcción social en todo lo que es el individuo, la estructura, los mercados, las interacciones sociales. Este proceso es un proceso que se hace cada día más profundo, permea más la sociedad, y muchas veces pareciera que incluso es la tecnología que determina la construcción social y no la construcción social de la tecnología. Entonces, hay un tema nuevo, complejo, que afecta a la sociedad y afecta a los individuos. En ese contexto, poder tener normativas claras en lo que es regulación de datos y todo lo que tiene que ver en la construcción, o como lo define Chile, o pues se puede definir con otras palabras, pero lo que tiene que ver con neuroderechos, nos parece extremadamente importante. Esto no quiere decir atar la tecnología, el desarrollo de la tecnología, pero sí tener entendido hacia dónde evoluciona, cómo evoluciona, y poder mantener las decisiones de los individuos y de la sociedad que fuera una decisión en algún modo que mantenga un proceso democrático, que mantenga un proceso de acceso y que mantenga un proceso de participación importantísimo. En la región, en esto está en algunos casos, digamos, de puesto en la marcha, como es el caso de Chile. En algunos parlamentos se está discutiendo, en Europa se está discutiendo, en Estados Unidos también, y hay normativas ya aprobadas, no directas, pero concordantes con esto. Y lo que se tiene que pensar en esto, que nosotros también tenemos que definir, todavía no estamos definiendo muy bien todo lo que es la regulación de los mercados y estructuras de mercado. Entonces, hay que también poner la atención a esto, pero también hay que pensar que esto tiene mucho que ver cómo se regulan los mercados. Estas tecnologías son tecnologías muy decisivas en determinar estructura de mercados, mecanismos de fuerte concentración, de oligopolios diferenciados, de monopolios muy potentes, de concentración del ingreso, de autodeterminación de la estructura de mercado y el comportamiento de los individuos. Por lo tanto, las dos cosas van muy vinculadas. Si no se maneja una, la otra y la otra, seguramente podemos llevar a procesos de fuerte concentración, y donde la tecnología es la determinación de la construcción social y del individuo, y no el individuo la construcción social que determina la tecnología. En ese sentido hay que pensarla muy bien, hay que reevaluar el análisis técnico, hay que reevaluar el análisis tecnológico. Pero hay que repensar esto a nivel de lo que está pasando en una región, porque mientras discutimos esto tenemos áreas de fuerte marginación y de poco acceso. Y quizás son las áreas más vulnerables a ese tipo de procesos. Entonces, definir la área, definir las estructuras de mercado, cómo se regulan, definir datos y poner este proceso dentro de ese mismo mecanismo. Nosotros pensamos que el paso esto por Chile es importante, y poder discutir esto es decisivo y nos permite tener una visión más amplia, pero coloquemos esto en una visión más amplia, más integral, a la luz
de lo que es nuestra accesibilidad. Porque miren, la preocupación que tenemos es que estas cosas cuando llegan en cierto debate a las élites se debaten, cuando llegan a los otros sectores más informales, más marginados, son casi determinantes, endógenas de este tipo de procesos. Por lo tanto, leámoslo a la luz de lo que pasa en América Latina, pensemos a la luz de lo que pasa en América Latina, introdujamos la política, definimos los neuroderechos, o como se quiera definir, como lo ha definido en otras áreas, pero esta relación pongámosla en un contexto mucho más amplio. Este debate es fundamental para ello, a la CEPAL le da mucho gusto estar y contarles que seguramente va a ser uno de nuestros temas y se va a discutir en la reunión de ciencia, de Ministerial de Ciencia y Tecnología que parte mañana en Buenos Aires y va a estar seguida por 3 días con paneles interesantísimos sobre tecnología de la información, sobre lo que es autosuficiencia sanitaria regional, sobre lo que es los impactos de la tecnología de información en distintas áreas de la sociedad, considerando esta misma también. Así que un gusto a la CEPAL, les envío los saludos a la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena. Es un gusto estar con ustedes y poder ser organizadores, participadores y tomaremos nota atenta de lo que están haciendo y que vamos a hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario Timoli, secretario ejecutivo adjunto de CEPAL. Bueno, estuvieron con nosotros el presidente del Parlatino y actual vicepresidente del Senado de Chile, Jorge Pizarro, también la directora regional de Ciencias de la UNESCO, Lidia Brito, y por supuesto, Mario Timoli, secretario ejecutivo adjunto de CEPAL. Así cerramos este bloque inaugural de este seminario, Regulación de las Neurotecnologías, Inteligencia Artificial y Plataformas Digitales, la experiencia de Chile y sus lecciones para América Latina y el Caribe. A continuación, dejo la conducción al director del Centro de Extensión del Senado de Chile, a Fernando Silva, quien presentará la conferencia inaugural. Antes, Fernando, invitamos a la gente a que nos siga a través de tv.senado.cl, por supuesto del canal del Senado y también del canal YouTube TV Senado Chile. Contigo, Fernando. Muchas gracias, Jessica. Siempre un agrado, pero además tu profesionalismo y tu destreza hace que esto sea muy grato, además, en la partida. Saludamos, por supuesto, nuevamente al presidente del Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, al senador Jorge Pizarro, con mucho afecto, a la directora regional de Ciencias de la UNESCO, doctora Lidia Brito, a quien le escribió una línea ahí. Nos encontramos años pasados por aquí en el Senado de la República, en el Salón de Honor. Y, por supuesto, al secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, a Mario Timoli, quien sin duda ha sido en la apertura muy importante en sus palabras, en su contenido, en sus lineamientos, que nos empiezan ya a dar líneas para lo que va a ser el trabajo posterior de desarrollo de este seminario. También saludamos con mucho afecto a la senadora Carolina Goich, integrante de la Comisión Desafíos del Futuro, que está acompañándonos en nombre de los senadores que integran en Chile esta comisión. Pasamos ahora entonces a la charla magistral que estará a cargo del profesor Rafael Yuste y del senador Guido Girardi. El profesor Rafael Yuste es catedrático de Ciencias Biológicas en la Universidad de Columbia en Nueva York. El año 2014 fue nombrado como director del Centro de Neurotecnología de esa universidad. El profesor Rafael Yuste fue el principal impulsor de la llamada Iniciativa BRAIN. El doctor Yuste está involucrado en la adopción de reglas éticas para la neurotecnología y la ciencia y la inteligencia artificial, los llamados neuroderechos. Ha sido un gran sustento científico para el Congreso en Chile, que se ha inspirado en él y en lo que él ha trabajado y escrito para legislar sobre los neuroderechos, las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Y por su parte, el senador Guido Girardi es médico cirujano, senador de la República, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, fue el gestor el año 2011 del llamado Congreso Futuro, el encuentro más importante entre la ciencia y la política en Latinoamérica y quizás uno diría también en el mundo. Es uno de los impulsores de que se legislen sobre los neuroderechos y la inteligencia artificial, entre otras materias de ciencia y tecnología. Dejo con ustedes entonces al profesor Rafael Yuste. Profesor. Muchas gracias, Fernando. ¿Se me oye bien? Muy bien, muy bien. Saludos cálidos desde una fría Nueva York a todos ustedes. Es un honor estar hoy con ustedes. Saludos al presidente y a los senadores del Senado de Chile, y en especial a la Comisión Desafío del Futuro, con las que
he trabajado ya desde hace varios años y tenemos ya lazos de amistad muy fuertes. Saludos también al presidente del Parlatino y a los representantes de los parlamentos de Latinoamérica y con ello los representantes del pueblo, de los pueblos de Latinoamérica. Y saludo también a los representantes de UNESCO que hemos oído a Lidia, que acabamos de oír. Quería empezar definiendo qué es esto de la neurotecnología. Entonces, de una manera muy simple se puede definir como técnicas o herramientas que pueden ser bien ópticas, eléctricas, de nanociencia, magnéticas, acústicas, químicas, para realizar dos cosas, para registrar la actividad del cerebro y para cambiar la actividad del cerebro. ¿Y por qué es importante la neurotecnología? Es importante por tres razones. Primero, porque estos métodos para poder, si pudiéramos decir, leer y escribir actividad en el cerebro, pueden permitir a los científicos, como yo mismo, soy un científico, aquí tienen a mi viejo microscopio detrás, estudiar el cerebro y entender cómo funciona. Y si podemos lograr entender cómo funciona el cerebro, resulta que el cerebro es el órgano del cuerpo que genera la mente humana. Todas las actividades mentales y cognitivas de los humanos surgen de la actividad cerebral, de las neuronas del cerebro. Entonces, esta neurotecnología nos puede permitir acceder al sustrato de la mente humana y descifrarlo. Y esto para científicos como nosotros es muy importante, es uno de los grandes retos históricos de la ciencia, el entender quiénes somos, qué es la mente humana. Los humanos nos definimos a nosotros mismos por nuestras actividades mentales y cognitivas. Esta neurotecnología nos puede permitir entrar dentro de este órgano y descifrarlo. La segunda razón es una razón clínica. ¿Quién no tiene familiares o amigos que sufran de enfermedades mentales o enfermedades neurológicas? Estoy hablando de enfermedades como el Alzheimer, la esquizofrenia, el Parkinson, la depresión, los retrasos mentales, autismo, ansiedad. Todo tipo de enfermedades que afecten el cerebro no tienen cura. Esencialmente son la esquina negra de la medicina, porque no podemos los médicos entrar a solucionar estos problemas a los pacientes porque no entendemos cómo funciona el órgano que los genera. Es un poco como intentar arreglar un coche si no sabes cómo funciona, ¿no? Entonces, por eso la neurotecnología es esencial para poder urgentemente ayudar a estos pacientes que nos miran todos los días a los ojos con desesperación, ¿no? Es una situación mundialmente, además, muy importante. Según la población se está haciendo más mayor en distintas zonas del mundo, ¿no? La tercera razón por la cual la neurotecnología es importante tiene que ver con los algoritmos que están utilizados sin duda ninguna por el cerebro, no solo de humanos y el cerebro de animales, para realizar computaciones muy complejas. Como saben ustedes, las industrias tecnológicas, que son quizá el principal motor industrial del mundo en este momento, están basados en la utilización de algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, pues aquí con el cerebro tenemos no la inteligencia artificial, que es como una metáfora, tenemos la inteligencia natural y podemos descifrarla. Y esto evidentemente va a llevar unos grandes beneficios tecnológicos y económicos. Y fue precisamente por estos beneficios económicos que el presidente Obama lanzó en el año 13 el proyecto BRAIN, el proyecto de cerebro, la iniciativa BRAIN, dedicada a diseñar y fabricar neurotecnología. Es un proyecto a 15 años vista que involucra actualmente a 500 laboratorios en Estados Unidos y en otras partes del mundo, financiado con un presupuesto total de alrededor de 6.000 millones de dólares. Y el objetivo es desarrollar neurotecnología para poder acceder al cerebro. Y esto lo vendió el presidente Obama al Congreso de Estados Unidos por el argumento económico, porque dijeron, esto es una inversión que garantiza
el futuro el liderazgo futuro en la economía a los Estados Unidos. Este argumento no pasó desapercibido por otros países y seguida cuenta del proyecto de BRAIN de Estados Unidos se lanzaron proyectos similares en China, en Japón, en Corea, en Australia, en Europa, en Canadá y en Israel. Y todos estos proyectos esencialmente están abocados a desarrollar neurotecnología. Beneficios económicos, beneficios clínicos y beneficios científicos. Por ahora todo bien. Qué buena noticia para la humanidad, que por fin se ataca un problema como el problema del cerebro de una manera directa, desarrollando los métodos para solucionarlo, para entrar en él. Ahora, la tecnología es neutra y se puede utilizar para bien o para mal. Y los beneficios económicos de la neurotecnología han llevado a las industrias tecnológicas a involucrarse en el desarrollo propio de neurotecnología. Estamos hablando de lo que se llaman interfaces cerebrocomputadoras para poder conectar directamente el cerebro con la red o con una computadora. Los líderes de Google, de Facebook, llevan ya muchos años diciendo que el futuro de los dispositivos electrónicos no es tener un teléfono móvil, un iPhone en el bolsillo, sino tener una interfaz cerebrocomputadora en la cabeza, de manera que se pueda conectar de una manera más rápida y más potente con la red, ¿no? Y esto abre la posibilidad de usos indebidos de la neurotecnología, que actualmente no está regulada de una manera especial, con la excepción posiblemente de Chile, como os voy a comentar en un segundo, ¿no? Entonces, esto llevó a un grupo de nosotros, de 25 personas, a reunirnos en el año 17 y formar lo que llamamos el grupo de Morningside, porque nos reunimos precisamente aquí en el campus de Morningside de la Columbia, y estas 25 personas somos expertos de la ciencia, de la medicina, de la neurocirugía, de bioética y representantes de todos los proyectos del cerebro de todo el mundo. Y nuestra posición es que hay consecuencias muy serias, éticas y sociales con la utilización de neurotecnología por la población y que es un problema de derechos humanos. ¿Y por qué decimos esto? De hecho, nuestro mote es, si esto no es un problema de derechos humanos, ¿cuál es un problema de derechos humanos? Porque estas neurotecnologías van enfocadas a la esencia del ser humano, que es la mente humana, generada por el cerebro. Entonces, la lectura y manipulación de actividad cerebral llevará, sin duda ninguna, a la desciframiento y alteración de la actividad mental. Y esto no es ciencia ficción, esto es algo que ya hacemos rutinariamente en experimentos de laboratorio con animales. Todavía no se han aplicado la neurotecnología de una manera masiva a la población, pero será inevitable. Es un tsunami que nos viene de frente. ¿Cuándo? Depende. Las tecnologías de lectura de actividad cerebral están a la vuelta de la esquina. Es posible que ya dentro de un año o en un par de años empecemos a poder comprar interfaces cerebrocomputadoras que puedan descifrar de una manera primitiva parte de la actividad cerebral que tenemos. Pero no les quepa duda que en una cuestión de una década estas técnicas de desciframiento de actividad cerebral serán cada vez más potentes, ¿no? Con respecto a las técnicas de alterar la actividad cerebral, vienen más por detrás. Yo le doy 10 a 20 años para que lleguen a la población. Pero es, como digo, es algo que vendrá sin duda ninguna, porque ya lo hacemos rutinariamente en animales y lo que se puede hacer en un ratón hoy se podrá hacer en un humano mañana. Y estas técnicas de escribir actividad cerebral o alterarla
van a llevar consigo una transformación fundamental de la especie humana, porque nos permitirá a los humanos el aumentarnos cognitivamente, el poder procesar información desde nuestro cerebro conectado a bases de datos exteriores, a algoritmos de inteligencia artificial exteriores, a supercomputadoras, a computadoras cuánticas, etc. Esto no les quepa duda ninguna. Nos vamos a transformar en una especie humana con unas actividades mentales y cognitivas mucho más potentes, ¿no? Entonces, ante una situación tan seria, tan importante, tenemos la responsabilidad, los científicos y los médicos y los ingenieros que estamos trabajando en estas tecnologías, de alertar a la sociedad. El grupo nuestro de Morningside publicó un artículo en la revista Nature en el año 17 en la que acuñamos el término neuroderechos como nuevos derechos humanos que protegen al cerebro de los ciudadanos, ya que los derechos humanos existentes protegen a el cuerpo y a la vida de las personas, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando desde entonces, desde el año 17, con distintas organizaciones y distintos países para concienciar a la población y a los líderes de la sociedad sobre este tema de neuroderechos. Como saben ustedes, Chile ha sido pionero, se ha aprobado ya y se ha firmado por el presidente una enmienda a la Constitución, al artículo 19, donde se define la protección constitucional a la actividad cerebral y a la información que provenga de ella. Y mano a mano con esta enmienda constitucional está una ley de neuroprotección que ha sido aprobado por el Senado, creo que de una manera unánime, y está ahora en manos de la Cámara, donde se aplica de una manera muy elegante el modelo médico, la existente legislación médica, el Código Médico Sanitario y el Instituto de Salud Pública. En Chile se involucran en la implantación de la neurotecnología en la sociedad chilena de una manera que esté de acuerdo con los principios éticos desarrollados por la medicina, ¿no? Esto es una solución muy elegante que se está empezando a estudiar en otras partes del mundo como una buena salida al problema social y ético de las neurotecnologías, ¿no? Aparte de Chile, hemos estado trabajando con la Organización de Estados Americanos y tengo también la buena noticia de comentarles que ha sido aprobado por unanimidad también la involucración de la OEA en el estudio desde el punto de vista de derechos humanos de las neurotecnologías, con lo cual esto se va a discutir en la Asamblea General de la OEA y la OEA va a tomar cartas en el asunto, con lo cual no solamente es Chile, sino es la región, Latinoamérica como región representada en la OEA, quien se va a involucrar. Esto es una cosa que tiene precedente históricamente. No sé, saben ustedes que Latinoamérica ha sido líder en el pasado en varias situaciones que afectan a los derechos humanos. Por ejemplo, si recuerdo bien, la Convención Internacional de Desapariciones Forzosas, que es una convención, un tratado internacional que tiene mucha importancia, fue liderado por Latinoamérica y llegó de Latinoamérica de países de Latinoamérica a las Naciones Unidas, que por fin lo tomaron y fue implantado en todo el mundo, ¿no? Entonces, la idea sería involucrar a las Naciones Unidas y hemos estado trabajando desde hace ya un par de años con el secretario general de las Naciones Unidas y con su oficina para que se involucren las Naciones Unidas en el tema de neuroderechos. Y de hecho, el secretario general, que ha sido reelegido, Antonio Guterres, por otros 6 años, publicó en septiembre, hace un par de meses, su agenda para el futuro, la agenda de las Naciones Unidas para el futuro, y en el punto 35 destaca los derechos humanos y describe cómo hay que poner al día los derechos humanos que llevan la Declaración Universal, nos ha tocado desde el año 48, y sobre todo con respecto a temas de frontera. Y destaca en ese párrafo, de una manera sucinta, la neurotecnología como uno de los temas de frontera. Estamos trabajando con Naciones Unidas, con UNESCO, para estudiar los tratados internacionales de derechos humanos
con las posibles amenazas y abusos que vienen de la nanotecnología y hacer un análisis comparativo para ver qué derechos humanos pueden protegernos actualmente de los existentes y dónde hace falta nuevos tratados o nuevos derechos humanos, ¿no? De una manera muy breve les resumo que en este análisis comparativo, que es bastante detallado, 45 páginas escritas en lenguaje súper técnico legalístico, hemos encontrado grandes agujeros, deficiencias, donde los derechos humanos existentes, tanto de la Declaración Universal como de otros 7 tratados internacionales que hemos estudiado, no cubren las posibles amenazas y las posibles abusos de la utilización de nanotecnología con respecto sobre todo a la privacidad mental de los ciudadanos y a la identidad personal y capacidad de decisión de los ciudadanos. Hay algunos temas que están mejor cubiertos que otros, pero en general no es sorprendente. Los tratados internacionales de derechos humanos nos hicieron pensando en el futuro, en la nanotecnología, y no hay ni siquiera términos adecuados técnicamente en estos tratados que describan lo que está ocurriendo actualmente en los laboratorios y en la industria, ¿no? Entonces tenemos la recomendación al secretario general que se involucre en la creación quizá de un special rapporteur, de un rapporteur especial que estudie este tema, que lleve a un consenso internacional sobre la implantación de estos neuroderechos. La buena noticia es que hay un consenso cada vez más claro de distintas organizaciones, como han oído ustedes, de UNESCO, de GESTA, el Consejo de Europa. Hay muchas organizaciones internacionales que se están involucrando, que están empezando a ponerse de acuerdo sobre este tema, con lo cual lo que ha ocurrido en Chile es una puerta abierta hacia el futuro y es yo lo veo como muy posible y muy seguro que detrás del caso chileno venga la OEA, las Naciones Unidas y distintos países en distintas partes del mundo, ¿no? Acabo con una reflexión. El abordaje del punto de vista de derechos humanos a la nanotecnología, como les digo, es un abordaje muy claro y, como dicen en España, es de cajón, es obvio que en un tema que afecte a la mente humana, como la mente humana define la esencia del ser humano, pues tenemos que abordar este problema desde el punto de vista de derechos humanos, ¿no? Pero esto es un abordaje novedoso que no se ha hecho nunca con respecto a otras tecnologías. Y la reflexión con las que quería acabar es que piensen ustedes que los neuroderechos pueden ser una punta de lanza para una regulación más efectiva de todas las tecnologías digitales. Nos estamos transformando en una especie que vive cada vez más en un mundo digital. Necesitamos nuevos derechos humanos que protejan a la humanidad en este nuevo mundo. Y utilizando los neuroderechos como una punta de lanza, podría ser una idea para quizá, o bien en Chile a través de la nueva Constitución o en otras partes del mundo, o las Naciones Unidas, por ejemplo, consideren la aplicación de la legislación existente y futura de derechos humanos, que es muy efectiva cuando existe, aunque no vivimos en un mundo perfecto, pero los derechos humanos es de las cosas más valiosas que tenemos en la humanidad, ¿no? Pues es una abordaje que se podría utilizar, ponerlo a trabajar para encajar a todas estas nuevas tecnologías transformadoras que pueden traer tanto beneficio a la humanidad, pero que encajen con la sociedad y la cultura actual de manera que sean beneficios, que no nos lleven hacia atrás y no se creen conflictos. Y con esto les dejo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Yuste. Sin duda sus aportes son de un sustancial contenido a la reflexión que realizaremos luego y, por supuesto, a lo que posteriormente hay que resolver. Quiero dejar ahora con la palabra al doctor y al senador Guido Girardi, quien es el presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro de Chile. Senador Girardi. Primero, saludarlo y saludarla a todos. Estoy aquí bajo la pantalla de FAO porque estoy en República Dominicana, invitado por la ley de etiquetado frontal para combatir la obesidad. Estuvimos con la vicepresidenta, con el presidente del Senado, la Cámara de Diputados. Ya hemos avanzado en esta ley en Argentina, en Perú, en
Colombia, en México, en más de 30 países se está desarrollando una ley que hicimos en Chile junto con la Academia de Ciencias, y yo espero que esta ley de neuroderecho tenga el mismo derrotero, o sea, que podamos, Chile ya es capaz de exportar pensamiento, estrategias intelectuales para ayudar a la humanidad. No tenemos por qué seguir los países latinoamericanos exportando commodity, podemos exportar futuro, y creo que ese es el desafío. Por eso estoy aquí en este momento, por eso aparece ese fondo. Pero yo primero saludar a Rafael, que ha sido un gran inspirador de esto, a todo el equipo que ha trabajado con nosotros. Este ha sido un equipo colaborativo de las universidades chilenas, que se han unido junto a la ciencia de frontera más avanzada del planeta, en este caso la neurociencia, junto con parlamentarios que van de izquierda a derecha. Es decir, esto es muy importante porque tal vez la ciencia y el futuro nos puede unir. Lo que el siglo XX nos separó y la falta de visiones estratégicas en un mundo totalmente rehén de la inmediatez y el presentismo, creo que estos desafíos pueden hacer que convoquen a entender que tenemos que tener visiones comunes compartidas, más allá de nuestras diferencias políticas, más allá de los territorios donde vivamos. ¿Cómo nace esto? Nace el Congreso del Futuro, que organizamos todos los años como Senado, como Academia de Ciencias, como universidades en Chile, donde invitamos a 100 de los más importantes científicos, premios Nobel, intelectuales del mundo. Tenemos más de 3 millones de seguidores todos los años, lo hacemos presencialmente y virtual ahora, lo hacemos en todos los territorios, en todas las regiones. Bueno, y Rafael fue uno de esos invitados de frontera porque teníamos una inquietud desde mucho tiempo respecto al rol de la inteligencia artificial. Y fue en esas conversaciones con Rafael, y creo que un privilegio para nosotros estar con una persona que ha logrado liderar. El presidente Clinton tuvo una genialidad, que fue descifrar el genoma humano. Y el presidente Obama tuvo una otra genialidad. Y yo creo que esa es la fuerza de los Estados Unidos, son esas genialidades. Hay muchos problemas, están los Trump, pero también hay personajes geniales que tuvo la curiosidad de entender y de comprender el futuro de la humanidad y la geopolítica del futuro, a conocer el cableado del cerebro humano. Y fue justamente Rafael que nos alertó de estas potenciales amenazas que evidentemente son parte de una gigantesca oportunidad. Yo lo que creo que no puede quedar en duda, que nosotros aquí somos pro humanidad, pro tecnología, pro ciencia, pro inteligencia artificial, de todas maneras. No hay posibilidad de sobrevivencia a la humanidad sin la inteligencia artificial, sin la ciencia, sin la tecnología. Nosotros no somos como los Amish o los Amish de la política que quieren volver al pasado. Nosotros queremos que haya futuro, y el futuro tiene que ver con que podamos desarrollar al máximo la ciencia, la tecnología, que es lo que ha hecho progresar al humano. Pero el punto es que al mismo tiempo estas mismas tecnologías representan amenazas si no tienen regulación. Es como la energía nuclear. Puede servir para construir, para generar energía limpia, pero puede servir también para generar genocidios como Hiroshima y Nagasaki. El problema es que hay que regular los usos, pero esta tecnología, la inteligencia artificial, es la más poderosa de todas. Y es primera vez que el humano tiene una tecnología que no controla, que escapa a su dominio, que escapa a su control, que escapa a su conocimiento y por lo tanto requiere regulación. ¿Y por qué es importante lo que ha planteado Rafael? Primero, porque aquí no solamente está la posibilidad de intervenir los cerebros. Rafael dijo algo que yo quisiera tomar, que no pase tan rápido. Cuando él dice que vamos a aumentar las capacidades intelectuales de los seres humanos, yo les quiero decir que estamos poniendo fin a Homo sapiens. Porque lo que está potencialmente, o lo que puede ocurrir potencialmente si aumentamos nuestras capacidades intelectuales, es que aumente la brecha. Eso va a significar una brecha de inteligencia mayor de la que nosotros tenemos con Homo habilis o como Homo erectus, o las que tenemos incluso con un chimpancé. Entonces, lo que estamos viviendo es un potencial cambio de especie, o sea, estamos hablando de la continuidad evolutiva de Homo sapiens. Puede ser que la humanidad y la sociedad defina que tenemos que pasar a otro estadio, pero son decisiones fundamentales respecto a la vida, y yo creo que no son temas menores. O la discusión que han planteado Nick Bostrom, Stephen Hawking, de decir, bueno, cuidado que la inteligencia artificial algún día puede ser que emerja una capacidad de inteligencia artificial autónoma que se autoprograme. Son temas éticos que tienen que involucrarse en estas discusiones. Pero desde el punto de vista de nosotros, los parlamentarios, de los que tenemos una responsabilidad de resguardar un bien común, ¿por qué es importante esto? Porque yo creo que así como el siglo XX, la disputa geopolítica, el acceso a la igualdad, a la equidad de las naciones, de los pueblos, de las personas,
tuvo que ver fundamentalmente con lo que fue esa civilización. Esa fue la civilización, uno la llama la segunda revolución industrial, yo la puedo también llamar la civilización del petróleo, porque el combustible que movió la economía, el desarrollo de toda esa civilización fue el petróleo, y la lucha geopolítica que hubo en el planeta fue por controlar el petróleo, y el que controlaba el petróleo controlaba, o era el que tenía el poder, pero fue un poder que se construyó de manera no asimétrica, porque muchos actores fueron controladores del petróleo, no uno solo, lo que ayudó a generar una mejor humanidad. Pero por eso existieron las guerras de Irak, por eso se dio la geopolítica del mundo árabe o de la península arábica, tenía que ver con el control del petróleo. Hoy día el petróleo ya no es el factor geopolítico del siglo XXI, ya no es el combustible del siglo XXI, está en agonía, es más, nos está destruyendo. Estamos aceleradamente a un calentamiento global que tenemos que sustituir eso que fue nuestra potencia, eso lo que nos dio el desarrollo en el siglo XX y parte del siglo XIX. Hoy día el combustible del siglo XXI son justamente los datos, es la inteligencia artificial, el poder geopolítico del siglo XXI. ¿Y por qué es importante esta discusión de por qué esto tiene que ser un neuroderecho? Porque así como el control del petróleo y la disputa por los pozos petroleros en el siglo XX fue el desafío geopolítico, hoy día el campo de batalla son los cerebros, los seres humanos. Porque ¿de dónde se extraen los datos? Los datos se extraen de los cerebros. ¿De dónde se construyen los motores del siglo XXI? Ya no son los motores a combustión, son los motores algorítmicos. ¿Y qué es lo que hace Rafael Yuste? Rafael Yuste está investigando el cerebro para que a partir de su investigación en neurociencia se puedan traducir esas investigaciones o se puedan en cierta manera replicar. El cerebro humano es lo más complejo que se ha creado en la evolución del universo que conocemos. Es algo maravilloso, tiene 4.000 millones de años, está anclado en toda una historia de todos los seres vivos. Estos cerebros humanos son o pueden ser la base o son la base de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial toma un atajo, porque toma toda la experiencia de nuestro cerebro que llegó a la conformación de nuestras cortezas, y lo que hace el cableado del cerebro humano que investiga Rafael es poder extrapolar eso o emular el funcionamiento de la corteza, pero ya no en neuronas biológicas, sino en sistemas neuronales artificiales, que son funciones matemáticas que replican justamente o intentan replicar el funcionamiento de nuestra corteza cerebral. De hecho, la revolución más importante que ha tenido la inteligencia artificial en forma reciente, que es el aprendizaje por reforzamiento, el aprendizaje profundo, justamente se hizo a partir del conocimiento de la corteza visual. Y por lo tanto, el cerebro no solamente es de donde se extraen los datos, sino el cerebro es de donde van a construirse o desarrollarse estos algoritmos que son los motores del siglo XXI, porque estos motores, con estos datos que son su combustible, generan esta inteligencia artificial que es la tecnología más poderosa que ha construido la humanidad. Si el campo de batalla, entonces, son los cerebros, ese es la disputa geopolítica, en eso están los chinos, en eso están las plataformas americanas, en eso están todos los que quieren acceder justamente a ser parte de esta disputa geopolítica. A mí me parece que es fundamental entender que si eso ahí se va a dar la batalla, en nuestro cerebro tenemos que proteger los cerebros. Y por eso que este es un nuevo derecho humano, que no existía, no tenía ninguna posibilidad de ni siquiera tener existencia cuando se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948. Por eso que esta idea de Rafael, que fue una idea más bien de él, que nosotros recogimos, una idea absolutamente de vanguardia, de frontera, de hacer de esto un nuevo derecho humano, y es por eso que junto con nuestro equipo, con todos los rectores de las universidades chilenas que participaron, con todos los decanos, con todos estos equipos de abogados, de expertos en inteligencia artificial, con el apoyo del Morningside Group, de la ciencia más avanzada del planeta, decidimos hacer una reforma constitucional porque dado que era un derecho humano había que ponerlo en la Constitución. Y al mismo tiempo presentamos, como decía Rafael, 2 proyectos de ley para aterrizar este mandato constitucional en una ley de neurotecnología directas, porque ya acaba de salir el día de miércoles recién pasado un anuncio de Elon Musk que a partir del año 2022 van a tener chips que van a permitir la interfase cerebro-cerebro, cerebro-máquina, es decir, cuando se industrializan estos procesos de lectura directa a los cerebros, estamos en otra fase de la humanidad. O sea, ya esto ya no es ciencia ficción, este es el mundo que vamos a vivir. Y no podría ser que un niño esté jugando videojuegos y el videojuego le esté leyendo el cerebro. O que nosotros podamos violar totalmente la privacidad de una persona sabiendo lo que está pensando en línea o cuál es su inconsciente que ni siquiera él conoce. Y si podemos leer los cerebros, los podemos escribir.
¿Qué pasaría si tenemos la capacidad de poner en los cerebros los seres humanos historias de vida que no vivieron, de diseño? O si podemos poner sentimientos, odios, pasiones, por visiones a lo mejor muchas veces antisistémicas. Yo creo que eso sería muy peligroso para la humanidad, pero al mismo tiempo, como decía Rafael, esto nos puede ayudar a generar pasos agigantados para resolver el mayor problema de la humanidad. El mayor problema de la humanidad hoy día está en nuestro cerebro, son nuestras depresiones, nuestras angustias, nuestros problemas de salud mental, que no tienen tratamiento hoy día, pero a lo mejor esto puede ayudar a tratar los Alzheimer, que van a crecer con la prolongación de la vida, o los daños neurodegenerativos, el Parkinson, la depresión, la esquizofrenia. O sea, ¿por qué no tomamos esto y entendemos que aquí hay una oportunidad gigantesca a condición de que regulemos los problemas o las externalidades negativas que pueda tener? Y por lo tanto nos plantea una nueva interrogante, que yo creo que es una interrogante ética en el siglo XXI que es fundamental. El siglo XX, nuestra civilización avanzó, y producto de muchas luchas de muchos seres humanos, hombres y mujeres, de personas que dieron sus vidas, de sufrimiento, logramos avanzar en derechos, avances civilizatorios, que son derechos humanos, que son derechos a la libertad, a la igualdad, muchos derechos fundamentales que hoy día tenemos y quienes habitamos en el mundo real y que han sido consagrados internacionalmente a través de tratados internacionales, a través de distintas iniciativas, a través de Naciones Unidas, de OEA, como se decía acá. El problema es que estamos entrando en una nueva era, una nueva civilización, donde ya no vamos a habitar solo el mundo real. Piensen que el paso de la segunda revolución industrial a la tercera revolución industrial fue efímero. Y yo les digo una cosa, el paso de la cuarta revolución industrial, que es gigantesca, va a ser efímero, porque estamos viviendo un tiempo de aceleramiento. Vamos a ir a una quinta revolución industrial, que es el mundo de los fenómenos inmersivos, de los metaversos. Por lo tanto, y vamos a ir a una sexta revolución industrial que no sabemos dónde va a estar. Porque hoy día estamos en un mundo del aceleramiento. Cuando estamos hablando acá, estamos hablando a la velocidad de los tiempos biológicos, del cerebro biológico, de lo que creó nuestro cerebro, que uno podría decir, nuestras neuronas funcionan a 120 metros por segundo. Cuando uno entra al mundo digital, entra al mundo virtual, entra a 300 millones de metros por segundo y se transforma en un quiebre. En el tiempo analógico un segundo no es nada, en el tiempo virtual, en el tiempo digital un segundo pueden ser trillones y trillones de procesos. De hecho, en un segundo, cuando se forma el Big Bang, todo lo que conocemos del universo ya estaba formado. Entonces, cuidado, aquí se está generando en cierta manera una desincronización entre todo el chasis institucional del siglo XX y un mundo que está emergiendo a una velocidad que es la velocidad de la luz, que está fuera del alcance de nuestras instituciones. Entonces la pregunta es, si aquellos derechos que adquirió la humanidad se extinguen cuando se entra al mundo virtual, porque hoy día el mundo virtual es tierra de nadie. Es como la California en los tiempos del oro. Ahí está el oro del futuro, pero no tiene ninguna regulación. Y para que haya sociedad tiene que haber regulaciones. Y para mí lo más importante, el avance más importante de la humanidad es la sociedad. La sociedad es lo que permite justamente la integración de los distintos. Solo de la sociedad puede emerger una inteligencia colaborativa, porque la inteligencia individual no existe. Solo de la sociedad puede existir la civilización. Pero estamos viviendo la amenaza del fin de la sociedad, porque también en la forma en que se pueden desarrollar la inteligencia artificial puede significar la fragmentación de la sociedad, una asociación, un mundo sin regulaciones, un mundo sin sociedad. Y si vamos a habitar el mundo virtual, si cada vez más vamos a vivir en este mundo digital, si cada vez más vamos a trabajar, como estamos ahora en Zoom, si cada vez vamos a tener nuestra educación, si cada vez vamos a tener nuestro esparcimiento en las plataformas tipo Netflix, si cada vez vamos a estar expuestos al mundo de diseño de nuestras experiencias, nuestros sentimientos, si vamos a caminar al mundo, a la quinta revolución industrial, que es este mundo inmersivo, bueno, ese mundo va a ser un mundo sin ninguna regulación. Y aquí hay una visión que se confronta, lo que yo llamo el tecno-autoritarismo o transhumanismo versus el humanismo digital, o un tecno-progresismo. El tecno-autoritarismo, el transhumanismo dice no, ese mundo no tiene que tener ninguna regulación, no tiene que haber sociedad, no tiene que haber leyes, no tiene que haber parlamento, solo la tecnología, no tiene que haber democracia, porque la democracia es incompatible con la tecnología. Y hay otros que decimos no, ese mundo, sobre todo ese mundo, requiere de regulaciones. Y por eso la invitación a Latinoamérica a generar regulaciones en el ciberespacio, a no dejar que ese territorio de futuro sea un territorio que sea el paraíso de ese mundo poshumano que es la ley del más fuerte. Cuando no hay regulación, cuando no hay norma alguna, es la ley del más fuerte. Esa es la ley de la selva. Y eso es lo que nos exponemos.
Entonces, ¿por qué poner en riesgo esta maravillosa oportunidad que es la tecnología, que es la ciencia, que es la inteligencia artificial, que es lo más potente que ha generado el ser humano? ¿Por qué arriesgar, aunque sea 1 en 1000 millones, de que eso pueda ser usado contra los seres humanos, para atentar contra su libertad, contra su autonomía, contra su libre albedrío? Y por lo tanto, esto es fundamental para la humanidad, y por eso es que el llamado que hacemos nosotros es, junto con la comunidad científica internacional, no es que no usemos esto, todo lo contrario, profundicemos nuestra investigación, nuestro desarrollo, pero garanticemos siempre que sea usado para el bien de la humanidad. Y tenemos muchos ejemplos. Rafael hablaba de que, claro, hoy día estamos regulando las neurotecnologías directas, pero ¿por qué no comenzar a entender que tenemos que regular a estos nuevos imperios que están emergiendo? Los chinos y los americanos son imperios. Hay una asimetría gigantesca entre ellos y el resto de la humanidad. Controlan el combustible del futuro, controlan la inteligencia artificial, nos controlan a nosotros, saben todo de nosotros, a partir de involucrarse en nuestro cerebro, a partir de que generan un puente entre sus algoritmos y nuestros cerebros, y por eso yo digo, el desafío más importante que tiene el siglo XXI es la disputa por la atención, porque para entrar a los cerebros y para conectarse con la actividad cerebral hay que conectarse a la atención. Si no hay atención, no hay un puente entre mi cerebro y los algoritmos que usan esos datos. La disputa del siglo XXI es la disputa por la atención. Y lo que está ocurriendo es que todas las plataformas están justamente en un modelo de negocio, que es la economía de la atención, diseñando estrategias en las redes sociales para capturar la atención. ¿Y por qué es importante esto? Porque la atención en los seres humanos es un tema que tiene que ver con la sobrevivencia. La atención es un aspecto primitivo que permitió, por ejemplo, a nuestros dinosaurios, a nuestros ancestros sobrevivir. La atención se activa por la amenaza, por el crujido de una hoja, porque eso puede ser un adversario o puede ser un predador, se activa por lo polar, se activa por lo falso, se activa por lo dudoso. Eso es lo que activa la atención. Y la atención no se activa con la veracidad. El problema que yo veo es que esto está afectando nuestra convivencia y está afectando nuestra sociedad. Porque el modelo de negocio que tienen hoy día las plataformas chinas y americanas en su intento de, por todas las vías, de capturar la mayor cantidad de datos, están obligados a usar aquellos contenidos que activan en los cerebros primitivos el umbral de atención. Porque la veracidad no activa la atención. Si yo estoy hablando y hay gente hablando al lado mío, yo no lo voy a escuchar, pero si alguien dice algo irritante, una agresión, yo voy a desviar la atención inmediatamente. Lo mismo ocurre en la red. Los algoritmos de las plataformas están hechos para vehiculizar en las redes aquellos contenidos que son capaces en la parte del cerebro que activa la atención, de activar el umbral de atención. Y por eso que la red está lleno de falsedad, de mentira, de odiosidad. Y por eso que eso es muy peligroso, porque recuerden que los seres humanos estamos cableados para la credulidad. Los seres humanos hemos evolucionado porque somos crédulos. Ha sido una ventaja evolutiva maravillosa. Por eso aprendemos, pero la credulidad en la civilización anterior siempre, en cierta manera, en algunos momentos más difíciles, en los tiempos de las Inquisiciones, por eso existió Giordano Bruno, Galileo, que fueron mártires de la lucha por la verdad. Siempre ha habido una veracidad, ha habido una certificación de veracidad que ha permitido orientar nuestra credulidad. El problema es que en las redes sociales no hay certificadores de veracidad, no hay periodismo, no hay intelectuales que puedan establecer que algo es cierto o no. Y cuando un terraplanista entra a la red, vale lo mismo que la opinión de un Rafael Yuste. Pero en la red su contenido está amplificado entre 6 a 10 veces más. Y como somos crédulos, no tenemos algo que nos señale que eso no, tiene falsedad y nuestro cerebro está cableado para creerlo. Entonces, todos estos temas se tienen que regular. Tenemos que regular esos sesgos, tenemos que impedir ese atentado o esa violación de la neutralidad que están haciendo las redes, o la violación de la libertad de expresión. Libertad de expresión no es lo que hay hoy día. Lo había cuando nace Internet con Tim Berners-Lee. Pero hoy día, para que haya libertad de expresión, yo tengo que decidir yo como ser humano qué datos o qué información quiero que ingrese a mi cerebro, y tengo que decir yo qué información quiero yo que salga a mi cerebro. Eso es libertad de expresión. Hoy día las redes me extraen datos sin preguntarme, me condicionan a sacarme datos que yo no quiero que me saquen, y además me bombardean con información que yo no le he solicitado. Pero además están usando mecanismos adictivos para capturar la atención. Están usando sistemas de recompensa dopamínico, como son los likes, como los me gusta, que tienen que ver con el estatus. La información es adictiva porque en el pasado
nuestros ancestros escuchaban un crujido de una rama o una huella de león o gacela, esa información era la sobrevivencia y por lo tanto el cerebro estamos cableados para buscar la información, pero hoy día estamos inundados de una información que es desinformación y además liberamos dopamina. Entonces, que finalmente es una droga, el estatus, los likes, los me gusta, los retweets, estamos adictos. Además están usando sistemas de recompensa aleatoria, que es lo mismo que utilizan las máquinas de juego para hacernos compulsivamente adictos a las plataformas. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Nuestros jóvenes, en nuestra sociedad, nuestra humanidad, yo mismo, ustedes mismos, yo paso 8 horas en la pantalla, me mido, soy mi propio laboratorio. Un adolescente pasa 6 horas 40 en Estados Unidos, en Chile, en cualquier país del mundo. Le estamos robando el tiempo a actividades fundamentales, a las interacciones humanas, a la lectura, al desarrollo del cerebro. Vamos a ser limitados intelectuales, vamos a ser limitados emocionales, no vamos a hacer más actividad física. ¿Ese es el mundo que queremos o queremos usar justamente todas estas maravillosas inteligencias o tecnologías que hemos generado para hacer todo lo contrario, para liberarnos, para mejorar nuestra salud, para ampliar nuestra humanidad? Bueno, esas son las discusiones que tenemos que tomar y la invitación es que podamos discutir en estos foros. Y estamos nosotros dispuestos a colaborar en esto, a discutir, así como lo hemos hecho en la ley de etiquetado, que ya tenemos muchos países, que a diferencia de los países europeos que están totalmente prisioneros de los lobbies de las empresas transnacionales, o de Estados Unidos, que es rehén de las empresas transnacionales, donde no pueden regular, nosotros sí tenemos la libertad para regular y enfrentarnos a estos superpoderes, a estos nuevos imperios. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no dar esa lucha por construir una sociedad más donde se preserve el humano? Y si hay que cambiar el humano, cambiémoslo todos juntos, pero no que sean en función de intereses económicos que se cambie el humano. Y preservemos la libertad, preservemos la autonomía, preservemos lo maravilloso del humano, y evidentemente hay cosas que tenemos que cambiar. El antropocentrismo brutal que ha llevado a destruir la humanidad también tenemos que cambiarlo. No todo lo humano ha sido bueno, pero yo creo que hay una gigantesca oportunidad y la invitación es a eso. La invitación es, Chile ha levantado un pequeño laboratorio. Nosotros somos una intersección de la ciencia mundial que lidera Rafael y muchas otras universidades y científicos, con toda nuestra ciencia, con nuestro Parlamento, con nuestro Senado, y quiero agradecer ahí al Parlatino y a Jorge Pizarro, que está liderando esto con nosotros, agradecer a Fernando, a todos los que han colaborado en este proceso, a Juan Walker, a todos los que han estado trabajando en nuestro equipo. Yo veo aquí a Isabela, a Carlos, a Paulina, a todos los que esto es un proceso colaborativo, de abajo hacia arriba, a Juan Ose, que lo veo ahí. ¿Para qué? Para construir una mejor humanidad. ¿Por qué le vamos a dejar el futuro a los mismos de siempre? ¿Por qué nosotros, los latinoamericanos, no podemos hacer un aporte a la humanidad junto con un iberoamericano que invadió Nueva York, que es Rafael Yuste? ¿Por qué no podemos nosotros hacer un aporte a la humanidad como lo hemos hecho en otros campos? Latinoamérica ha hecho muchos aportes al mundo y creo que en esto tenemos un desafío fundamental, porque yo creo que el cambio climático, el calentamiento global, la desigualdad y en la gobernanza de la inteligencia artificial es el principal desafío democrático, humano, pro humanidad que tiene nuestra sociedad, y que estamos hoy día en un punto de transición. De lo que hagamos hoy día depende del futuro, de lo que hagan, no nosotros, de lo que hagamos esta generación depende si eso va a ser usado para el bien de la humanidad o para una no tan buena humanidad. Y yo no correría, como le decía, ni un riesgo, ni uno en 1000 millones de que eso pueda usar para controlar al humano y no para su libertad. Muchas gracias, senador Girardi. Sin duda, si queríamos que esta charla magistral, esta charla inaugural fuera desafiante, provocadora, interpeladora, creo que tanto el profesor Yuste como usted lo han logrado plenamente. Estar a los paneles ya con la motivación de poder reflexionar en torno a estos desafíos, a estos importantes desafíos de derechos, en estos nuevos derechos, y es lo que nos plantea. Quiero señalar, agradeciéndole nuevamente al profesor Yuste y a usted, senador, esta participación. Quiero señalar que luego vamos a dar inicio a los 3 paneles que continúan en el seminario. El primer panel es regulación de neurotecnología, que moderará la investigadora de la Universidad Autónoma de Chile, Isabel Cornejo, que le agradecemos desde ya. El segundo panel es la regulación en inteligencia artificial, que moderará el investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carlos Amunati, que también le agradecemos su participación y colaboración. Y el tercer panel
la regulación en plataformas digitales que moderará la investigadora de la Universidad Andrés Bello de Chile, Natalie Walker, que también le agradecemos su colaboración y participación. Ellos tres van a tener la responsabilidad de conducir los paneles que se iniciarán luego de este corte que vamos a realizar ahora, un pequeño descanso. Vamos a reiniciar a las 2 de la tarde, hora chilena, a las 14 horas hora chilena, para los efectos de 12 horas en Nueva York y en Panamá, sí, para los efectos de darle inicio a los paneles. Quiero solicitarle a todos que dejen las cámaras apagadas y los micrófonos apagados. En el intertanto estemos en este pequeño descanso para los efectos que también TV Senado e Informática del Senado pueda pasar, va a estar manteniendo un video, va a tener una continuidad al seminario para quienes están acompañándonos. Y por lo tanto, entonces retomamos en unos 15, 20 minutos más, estamos de vuelta. Muchas gracias y muy buen inicio del seminario.